Claro, no hay manera de mirar hacia otro lado. La tortura, la desaparición forzada, actos ejercidos por autoridades del Estado sigue siendo un hecho presente en nuestro país. No es cierto que eso se detuvo. Y bueno, tenemos ahora un documental hasta encontrarnos, justamente que habla de esto que ha venido ocurriendo y presenta distintos casos, historias al respecto. Me da muchísimo gusto, por el respeto que le tengo, tener aquí a Sofía de Rovira. Ella es secretaria técnica de combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sofía, qué gusto tenerte aquí. Ricardo, gracias a ti por el espacio, siempre un gusto. Pues en fin, aquí nos la pasamos dando información todos los días de manera intensiva y eso a veces nos distrae de hechos que siguen ocurriendo. La tortura, la desaparición forzada son hechos que no se han apartado de nuestra realidad. Y ustedes ahí en la Defensoría lo viven con frecuencia, Sofía. Así es, Ricardo. Yo creo que hay que reconocer que es uno de los episodios más graves que vive el país, la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos, desaparición forzadas que continúan, tortura que está muy presente sobre todo en contextos de acceso a la justicia y que estamos en un momento en donde tenemos que reconocer que es una realidad, que se han dado pasos sin duda, hay legislaciones, las familias de colectivos de búsquedas han dado pasos sumamente relevantes, pero es una realidad que enfrentamos día a día, que los familiares se enfrentan a buscar a sus seres queridos, que las personas sujetas a procesos penales sobreviven respecto de la tortura y que tendría que estar siempre presente en todos los espacios posibles y más en un momento de transición como el que estamos. Y aquí presentamos ayer lo que dijo Taisia Cruz, parece que es justamente la titular del instituto en el foro en Coahuila. Muy fuerte lo que dijo. Y es que no se le puede echar la culpa a los jueces de dictar libertad para personas que fueron torturadas, como si ellos fueran los responsables de la tortura o del incumplimiento de la justicia. El tema está discutiéndose en la reforma judicial y antes de abordar el asunto del documental, me gustaría oír tu opinión respecto a esta declaración que hizo pues tu jefa, Taisia Cruz Parcero. Sí, sin duda, la magistrada Taisia Cruz Parcero, que tiene una larga trayectoria además en el Poder Judicial y que actualmente es la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, en este foro de diálogos nacionales que se han abierto, que tenía como enfoque la Defensoría de Oficio, hizo la manifestación de la preocupación que se tiene desde la Defensoría y que la vemos cotidianamente de una narrativa y de un contexto en donde se asocia a los jueces a la impunidad en México, dejando de lado muchas veces el trabajo que le corresponde sobre todo a las fiscalías y a los policías, y como además vemos constantemente como una condición necesaria para una debida defensa el que haya independencia judicial entendida como la ausencia de injerencias indebidas, que una persona defensora que hace un alegato de tortura que generó, por ejemplo, una confesión, un señalamiento, una detención arbitraria que ocurrió en un momento distinto, tendría que tener la posibilidad de ser analizada por un juez sin temor a que si queda en libertad la persona, precisamente porque no hay garantías de que ocurrieron los hechos como la policía o la fiscalía dice que ocurrió, vaya a ser señalado una como confesión corrupto. obtenida mediante tortura no sirve y si por eso el individuo sale de la cárcel, pues no es culpa del juez, es de quien torturó y echó a perder la prueba. Cuéntame este documental, cuéntame de qué va, qué tienen ustedes que ver y qué historias son las que se narran allá adentro. Sí, esta serie de documentales son 8 cortometrajes y un largometraje que junta estas 8 historias que son realizadas entre DocsMX, esta plataforma que realiza documentales en México, y RedH de USAID, es un proyecto que gracias a ese apoyo se realizó y que se une a una serie de documentales y de historias que conocemos, que hemos contado, a las que tú has dado seguimiento, que las organizaciones han contado, que tiene que ver eso con uno de los dolores más grandes para el país, la desaparición forzada, la desaparición por particulares y la tortura. Y narran sobre todo cuáles son los diferentes momentos en donde se ve impactada las familias y las personas por estas graves violaciones a derechos humanos y cuáles son además los pasos a seguir a través sobre todo de las historias de las familias. Habla, por ejemplo, entonces, de los retos en la búsqueda forense de las personas desaparecidas, los retos en la investigación, la declaración especial de ausencia, que es un mecanismo que permite a las familias dar seguimiento y con un estatus civil adecuado a las personas desaparecidas, los retos que tiene también la desaparición respecto de las mujeres, la situación en la que se encuentran los colectivos en riesgo, es decir, todo un escenario que muestran a las realidades y por parte de la tortura, también cómo está asociada muchas veces a un contexto de castigo por parte de las autoridades, pero también muchas veces de obtención de prueba ilícita. Sofía, algunos están ya convencidos de que eso es el pasado. Se acabó la tortura y la desaparición forzada. Que tenemos ya que dar la vuelta a la página e incluso, no te diría olvidar, pero sí perdonar lo que sucedió antes. ¿Cómo te sientes frente a esas dos percepciones? Que ya pasó y que lo que hay que hacer es perdonar.
No, sin duda eso es una afrenta para las familias, sobre todo. No podemos hablar de algo que quedó en el pasado cuando día a día seguimos viendo en la Defensoría, por ejemplo, casos de tortura asociadas a detenciones. Siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo, es una realidad presente, es una realidad constante. Si bien los números... ¿A nivel federal, a nivel local? De los datos que tenemos de la Defensoría, a partir sobre todo de los registros que personas defensoras a nivel federal registran, la tortura actualmente es cometida sobre todo por autoridades estatales, que son quienes realizan las detenciones. Hay que decir que la Guardia Nacional tiene un despliegue enorme con todas las preocupaciones que organizaciones... Pero detiene al 1%. Detiene al 1% y eso, por lo tanto, disminuye las posibilidades de cometer tortura, que es sobre todo en el momento de detención de una persona. Aún así, en casos en donde participa, seguimos viendo casos de tortura cometida por Fuerzas Armadas y por Guardia Nacional. Es decir, tampoco se ha erradicado, pero ha disminuido en tanto no comete detenciones. Entonces continúa ocurriendo. Continúa ¿Y desaparición ocurriendo. forzada? Es una realidad. Y solamente también agrego, Ricardo, no solamente en la detención, sino en otros contextos que también nos parece fundamental, como centros penitenciarios, en donde no solamente tortura como agresión, sino todas las omisiones que pueden construir tortura. Eso es una realidad. A migrantes también, y que es una de las más dificultades de documentar. Y es una realidad presente, constante y actual, y en impunidad, hay que decirlo. Y desaparición, sin duda también, Ricardo. Sí, es uno de los dolores más grandes, ya lo ha dicho el Comité contra las Desapariciones, lo han dicho las organizaciones, pero sobre todo las familias lo han dicho, es una deuda pendiente, todavía es una realidad. Lo único que te puedo decir es que sí es decisión personal voltear para otro lado o mirar de frente esto. Así es que habrá que ver esta serie de documentales y el largometraje. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos aquí, a Ras de Tierra. Gracias a ti siempre, Ricardo, por poner estos temas sobre la mesa. Esperamos que sea así en la realidad de México. Muchas gracias.